eh, la Facultad de Filosofía y Humanidades a través del Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Metafísica del Tiempo y del Libre Albedrío. Este encuentro forma parte de nuestro compromiso institucional con la reflexión filosófica rigurosa y el análisis crítico de los problemas fundamentales que atraviesan la experiencia humana, ¿no? En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Rafael Félix Mora Ramírez, destacado filósofo peruano. El doctor Mora es doctor y magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es investigador en ACID, es especialista en lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. Es autor de diversos libros, entre ellos El valor de la lógica, Quechua, problema y posibilidad, y para comprender a las falacias, además de numerosos artículos y capítulos de investigación. Su trayectoria docente abarca instituciones como la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Católica, ¿no? donde ha impartido cursos de lógica, teoría del conocimiento, ética, filosofía de la ciencia y metodología de la investigación. Asimismo, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha sido reconocido con el premio Nobel, mejor dicho, con el premio de lógica Francisco Miro Quesada Cantuarias, doctor. Con esta sólida trayectoria, entonces, doctor, doctor Mora nos ofrecerá hoy una reflexión profunda sobre la metafísica del tiempo y del libre albedrío. Un tema central para la filosofía contemporánea, ¿cierto? Entonces, invito al público a acompañarnos en esta sesión académica y a participar posteriormente en el espacio de preguntas y diálogo. Entonces, damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Gracias. Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín y también a la gestión del profesor Casillas, la Escuela de Filosofía también de la hermana Casa de Estudios de Arequipa. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer en unos, ¿qué te parece? Unos 45 minutos aprox, ¿no? Más o menos. Tendría que dividirlo en dos, ¿no? 20-20, 20 el tiempo y 20 el libre albedrío, ¿ya? Me voy a organizar, en realidad tiendo a hacer así, ¿ya? A mí me ayuda mucho esto para poder concentrarme. Y luego los otros 15 que quedarían para para la conversación, pues, que siempre es buena y amena. Ya. Vamos con el tema del tiempo. El filósofo McTaggart, un filósofo analítico, pues, un filósofo inglés, en realidad no era analítico, era inglés y neo-hegeliano, por si acaso, neo-hegeliano, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? McTaggart tenía un enfoque sobre lo que era el tiempo. Básicamente él hablaba de la irrealidad del tiempo. Él negaba que exista el tiempo. Una de las formas de defender su posición tiene que ver con la negación del antes, del ahora y del después. El pasado ya no existe. El futuro aún no existe. Y el presente está dejando de existir. Entonces, si el tiempo es pasado, presente y futuro, y cada uno de ellos no es, entonces el tiempo per se no tiene existencia. Él dividía esta crítica en dos, por si acaso. Decía que había dos tipos de tiempo, la teoría A del tiempo y la teoría B del tiempo. Pero ambas para él cuestiona ambas. Incluso dice que en cualquiera de las dos él considera que el tiempo es irreal. Pero bueno, esta distinción nos ayuda un poco a plantear la cuestión de lo que es el tiempo o cómo se ha enfocado. La teoría A lo que sostiene es que tiene que ver pues el tiempo con qué, con el cambio. Y la teoría B más bien sostiene que el tiempo es una dimensión del universo. No hay un ahora privilegiado.
En realidad, la teoría B sostiene que el tiempo, al ser una dimensión, se presenta como un bloque entero, no habiendo un pasado, presente y futuro, ¿sí? Sino que es una dimensión del universo. Para la teoría A, lo que hay más bien es un transcurrir, un flujo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la teoría A y la teoría B. Para ser más específicos, ¿no? La teoría A del tiempo, o tense time, o sea, el tiempo tenso, cuando te hablo de tenso, te hablo de un flujo, ¿sí? Y ese flujo, esa tensión, se manifiesta en esta distinción entre pasado, presente y futuro. Está transcurriendo, que es en realidad la idea intuitiva que manejamos del tiempo, en realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la teoría B del tiempo, más bien, la teoría B del tiempo lo que plantea es que el tiempo se presenta en bloque, entero. ¿Sí? Más o menos la enfoca, pues, como se enfoca el espacio, como se enfoca la masa. ¿Sí? También, ¿no? Cuando se habla de la masa como una dimensión del tiempo, eh, se hace esa presentación total. Por más que yo no haya visto una masa o no vea una masa, se presenta la idea de masa como un concepto que es la magnitud, una magnitud universal. Eh, para entender esto se hacen analogías, porque esta segunda concepción del tiempo es un poco más difícil, ¿no?, que la primera. La primera es más fácil, pues el tiempo fluye, pasado, presente y futuro. Pero esta segunda, del tiempo como un todo completo, es menos intuitiva. Si el tiempo fuera un libro, una novela, digamos, una novela, pues como la de Vargas Llosa, de repente, no sé si han leído, yo he leído una que se llama El héroe discreto. Discrepo con Vargas Llosa en muchas cosas, como cualquiera tiene derecho a discrepar por la libertad de expresión, pero en esa obra me parece que es interesante su desarrollo. Yo tampoco soy experto en literatura, pero en esa obra más o menos, ¿no? Disculpen los spoilers, más o menos diré, pero tampoco voy a soltar todo, ¿no? Es el desarrollo, digamos, de un empresario, ya, un empresario, ¿no? Un empresario que, bueno, tiene por ahí sus aventuras, sus cositas, y que vive una traición, y luego descubre ese origen, y finalmente toma una decisión fija. Algo así es, ¿ya? Si el tiempo se presenta como un libro, entonces viajar al pasado o al futuro es como movernos entre esas páginas del libro. ¿Quieres avanzar? Simplemente mueve las hojas del libro para más adelante. ¿Quieres retroceder? Mueve las hojas para atrás. ¿Sí? O sea, retrocede tu lectura. Esa sería una analogía. La otra analogía presenta el tiempo como un mapa. Cada ubicación representa un momento específico en el tiempo. Por ejemplo, acá hay un mapa que conecta a la Facultad de Humanidades de la Villa Real con el Congreso. Es una conexión estratégica entre la Villa Real y el Congreso, ¿no? Ya, ¿con qué motivo será? Bueno, ya a veces se sabrá más adelante. Pero este camino, este recorrido, digamos que es como si fuera el tiempo. El tiempo. Si usted quiere avanzar en el tiempo, simplemente avance hasta el punto de llegada. Usted quiere retroceder, simplemente retrocede hasta el punto de inicio. Así se presenta el tiempo dentro de esta teoría B. El tiempo es una estructura fija y completa. Pasado, presente y futuro ya están ahí. Al igual que la masa. La masa es una dimensión del universo. Pero yo no distingo entre masa que vi, masa que veo y masa que veré. O sea, esa distinción no existe, ¿entienden? Cuando yo hablo de masa, no hablo de masa que vi, masa que veo y masa que veré. Es la masa nomás. Igualmente el tiempo. ¿Sí? Es una estructura fija y completa. Bueno, esta segunda distinción, esta segunda idea del tiempo en realidad, es más compatible con lo que tienen los filósofos y los científicos sobre todo. Los científicos trabajan bajo este enfoque, de este segundo enfoque del tiempo. El tiempo como todo un paquete entero, como una dimensión del universo.
en realidad sostiene que el tiempo no fluye. Los eventos existen simultáneamente y nuestra percepción del pasado, presente y futuro es solo una forma de organizarnos. ¿Sí? O sea, el tiempo en sí es una cosa. El tiempo que nosotros experimentamos, los calendarios, por ejemplo, las estaciones, las horas, eso ya es un tiempo, digamos, subjetivo. Ahora, esta idea del tiempo como algo objetivo se ajusta mejor a las teorías científicas, como el caso de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Sí? Para esta teoría, el tiempo es una estructura donde todos los eventos se dan simultáneamente. Y para entender este caso, habría que entender su famosa paradoja de los hermanos gemelos. Sí, seguramente han escuchado, ¿no? Si nacen dos hermanos gemelos, ¿no? A los 22 años se separan. Uno viaja al universo y el otro se queda en la Tierra y viaja a la velocidad de la luz. Digamos que para el viajero espacial pasan 20 años. Regresa acá y su hermano ha pasado para él 60 años. ¿Sí? Ahora, realmente sería sensato decir que el segundo viajero, este viajero espacial que ha demorado 20 años y que ha regresado y encuentra a su hermano de 60, con 60 años más. La pregunta es, ¿ha viajado en el tiempo? O sea, ¿ha viajado en el tiempo? Esa es la pregunta. O sea, no, porque justamente según esta segunda concepción del tiempo, el tiempo se presenta como un paquete. El mismo tiempo que ha pasado para uno, ha pasado para otros. No es que se ha recortado vivencias. Solamente que lo que para uno dura 20, para otro dura 60. Pero en esos 20 o 60 años existe la conciencia y la riqueza que cada uno experimentó en sus vidas. Si bien uno lo experimenta como 20 y otro lo experimenta como 60, si bien eso ocurre, objetivamente hablando, el tiempo se presenta aquí como un bloque. ¿Sí? No es que ha viajado en el tiempo, por lo tanto. ¿Sí? Esa es la lectura que se haría dentro de este ejemplo. Bueno, no obstante, obviamente los filósofos como el filósofo Prior, que está involucrado con paradojas deónticas también, ¿no? He estudiado sus paradojas deónticas. Él sostiene que cuando uno dice, menos mal que eso acabó, por ejemplo, una tragedia, menos mal que te acabó el terremoto, ¿no? Menos mal que acabó el partido contra Brasil, digamos, menos mal que acabó, ¿no? Menos mal que ya acabó. Cuando dice uno esto, lo que está planteando es la teoría más bien como el tiempo tenso, tense time, o sea, como un flujo pasado, presente y futuro. Por eso sentimos alivio cuando algo doloroso ha quedado atrás. Esa es la cuestión. Cuando nos da alivio porque algo doloroso ha pasado, entendemos justamente el flujo del tiempo. Y esta sería un argumento a favor de la teoría A. Por supuesto que vendríamos también a analizar lo que ocurre con la teoría B, que es justamente la forma de confrontar esta teoría B tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Las definiciones que da Aristóteles sobre el tiempo. Una de las definiciones que da, la más conocida, el tiempo es la medida del movimiento. El tiempo es la medida del movimiento. Que es una de las definiciones que se da en la física, una de las definiciones más, digamos, leídas, comentadas, y básicamente lo que sostiene esta concepción es que no habría tiempo sin cambio. Si las cosas no cambiaran, entonces no habría transcurso de tiempo, es lo que se plantea. Bueno, Schumacher, a quien venga acá en pantalla, es otro filósofo, plantea un reto, un desafío, ¿no? Imagina que el mundo se divide en tres regiones, A, B y C. En A se paraliza cada 3 años, en B se paraliza cada 4 años y en C cada 5 años. En 60 años se pueden paralizar simultáneamente, pero en 60 años. No obstante, por ejemplo, cuando A se paraliza,
Una paralización, bueno, así como, pues, digamos que dure 10 segundos. Así, ahora, por ejemplo, vamos a hacer 10 segundos. Bueno, ahí pasó 5. Faltan otros 5 más, no lo voy a desaprovechar, pero así, se paraliza unos 5 segundos, unos 10 segundos, así, cada 3 años. La pregunta es, cuando se paraliza, entonces ya no transcurre el tiempo porque no hay movimiento. Falso, porque en las otras regiones hay movimiento todavía. Entonces, el cambio no es necesario para hablar del tiempo. ¿Sí? Acá hay un problema, entonces, que plantea Schumacher y que obviamente se confronta con la definición que tiene Aristóteles sobre el tiempo. Una crítica también importante tiene que ver con el viaje en el tiempo. Y aquí sí, pues, tenemos que mencionar, nos parece importante mencionar eh, la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si usted viaja al pasado y mata a su abuelo? ¿Qué pasaría si usted viaja al pasado y mata a su abuelo, siendo su abuelo joven? Tu abuelo muere, tu papá no nacería y por lo tanto usted no existiría. Pero si tú no existes, entonces nadie viajó al pasado. Y si nadie viajó al pasado, nadie mató al abuelo. Y si nadie mató al abuelo, el abuelo sigue vivo. Y si el abuelo sigue vivo, engendra al padre, el padre te engendra y finalmente usted existe. ¿Sí? Pero hay una paradoja, obviamente, porque usted puede viajar al pasado, matar al abuelo y generar todo el bucle otra vez. Es una paradoja. ¿Sí? ¿Quién enfrenta esta paradoja? El filósofo David Lewis, aquí ven en pantalla, que es un filósofo analítico. Lo que estamos acá mencionando no son en su mayoría analíticos. En este punto, lo que se recomienda y se recuerda y se acepta es que muchas de las ideas que estamos viendo vienen de ese libro, ¿ya? Brian Garrett, ¿qué es eso llamado metafísica? Cual recomiendo leer bastante, es el libro maestro de esta exposición. Bien, entonces, volviendo a la propuesta de Lewis. Para él, los viajes en el tiempo no alteran el pasado. No alteran el pasado. Porque los eventos en esos momentos ya están predeterminados, él dice. Él dice como que hay una especie de un juego de historias consistentes, de arreglos, ¿ya? Para eso elabora una distinción importante entre el tiempo externo y el tiempo personal. El tiempo externo vendría a ser el tiempo objetivo, el tiempo, digamos, como magnitud, ¿no? Que es el que hemos visto. Y el tiempo personal, que es el tiempo experimentado, lo que llamaría Bergson el tiempo como duración, si es que lo recuerdan por acá, de repente hay un seguidor de Bergson. Bien, entonces, esta distinción ayuda a comprender lo que ocurre en los viajes en el tiempo. Según este filósofo, lo que ocurre es que cuando uno viaja al pasado, si es que pudiera ocurrir tal cosa, lo que cambia es su tiempo personal. Su tiempo externo no se ve alterado. De tal forma que si usted viaja al pasado y mata al abuelo, digamos, ¿sí? Usted no dejaría de existir, o sea, seguiría existiendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo hacía? ¿Cómo existo si yo maté a mi abuelo? ¿Sí? Bueno, hay justamente viene el concepto de historias consistentes. Es que a lo mejor, no sabemos, ¿eh? Pero es que el tiempo tiene esta cualidad de arreglarse, ¿no? De acuerdo a la perspectiva de Lewis. A lo mejor su abuelo tenía un hermano, un primo, alguien con quien compartía genética, no sé, alguien, y ese justo se casó con la abuela. Y la abuela termina engendrando justamente a alguien con una genética muy parecida a la de su padre, y es finalmente esa persona la que le engendra a usted, el viajero en el tiempo. Matar al abuelo no le sirvió de nada, ¿no? Sigue existiendo, ¿sí? Porque lo que cambia es tu impresión del tiempo, pero el tiempo objetivo, el tiempo externo, se mantiene. Y esto por el concepto de historias consistentes. Esto ocurre en un manga o anime, ¿sí? Como le guste entender esto, de Dragon Ball, ya para, como entiendo que acá hay personas a lo mejor de otras generaciones, mejor no me meto mucho en el tema, pero remito a Dragon Ball, ¿ya? Para que puedan entender mejor esto, ¿ya?
donde se dan una serie de viajes en el tiempo, ¿no? Bueno, ya, eso lo puede ver. También hay otras obras de ficción, ¿no? Como Volver al Futuro, por ejemplo, Avengers, ¿no? En Avengers también hay, en Endgame, viajes en el tiempo. Bien. Entonces, si tú viajas al pasado, como decíamos, no se cambia realmente nada. Solamente cambia tu vivencia, pero el tiempo permanece como un bloque. De alguna forma, la historia busca la forma de arreglarse. A este concepto, donde tu viaje digamos, al pasado, de repente, eh, genera una serie de circunstancias que finalmente le dan sentido a todo, se le puede llamar causalidad retroactiva. O sea, creemos que la causalidad fluye hacia adelante, ¿no? Causa-efecto. Pero también existe causalidad retroactiva, que sugiere que los efectos pueden ocurrir antes que las causas. Eh, lo que generaría, claro, obviamente el tema de la paradoja explica la cuestión de las paradojas. Para que se entienda de una forma sencilla, la relación que existe, por ejemplo, entre el estrés y la calidad de sueño. ¿Quién es la causa de cuál? A este problema involucra la idea de circuito causal. ¿El estrés es la causa de la baja calidad de sueño o la baja calidad de sueño es la causa del estrés? Y si tú lo estudias con mucho detenimiento, te lo digo yo que soy de ciencias médicas también, estoy estudiando farmacia y bioquímica, en realidad son ambos, ¿no? El estrés causa baja calidad del sueño y la baja calidad del sueño puede causar estrés también. Ya, este es un ejemplo donde justamente el efecto se adelanta a la causa. Y algo así ocurre con el caso del viajero en el tiempo, por ejemplo, que habiendo viajado al pasado, sin embargo, podría generar una serie de condiciones, una serie de movimientos que finalmente explicarían su situación actual. Un ejemplo es de una película, no me acuerdo la película, pero más o menos va así, ¿no? Alguien quiere descubrir el origen de un incendio, imaginemos. Entonces, para eso viaja al pasado. Viaja al pasado con su cigarro, ¿no? Imaginemos, ¿no? Y pues por ahí ¿no? Choca con un balde de gasolina, se le cae el cigarro y comienza a arder. Y justo ese incendio es el que genera el famoso incendio que él quería evitar. ¿Sí? Claro, entonces, más o menos esta idea que está dando vueltas es lo que se quiere decir con circuito causal. Finalmente, el presentismo, ya, con eso acabo la primera parte, vamos por otros 20 minutos, ¿ya? El presentismo vendría a ser la idea de que en realidad, pues, no son posibles los viajes en el tiempo, ¿ya? Solamente hay un presente. Viajar en el tiempo es absurdo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Pensar en esas cosas. Entonces, a esa posición se le llama presentismo, por si acaso. Ya. Muy bien, ahora sí vamos al segundo tema, que es el tema sobre el libre albedrío. ¿Ya? Para comenzar la exposición, les voy a comentar la paradoja de la suerte moral. A ver, escuchen esta paradoja, ¿no? Imaginemos que estás manejando tu carrito a la medianoche, pues porque no sé, porque te dio ganas de manejar, ¿no? Y pues normalmente por tu barrio no hay gente a la medianoche, todo el mundo tranquilo, descansa, ¿no? Y justo se te cruza un niño, más o menos a una distancia prudencial, o sea, tampoco está tan cerca, ¿no? Y tú te das cuenta, entonces quieres detener el freno y te das cuenta de que está vaciado los frenos. Debiste revisarlo, pero no lo hiciste, sin embargo, tú siempre lo hacías. Solo que esa noche pues saliste así rápido para desestresarte, supuestamente, y estás a punto de atropellar a un niño. El niño está ahí quieto, paralizado, asustado. Fíjate usted, ¿no? Profesor de una prestigiosa universidad, siempre precavido, siempre cuidadoso, respetuoso con alumnos y alumnas, que siempre cuida sus redes sociales, que siempre procura tener una buena imagen. Estás a punto de matar a un niño y eso, matar a un niño o a cualquier ser humano,
te va a marcar de por vida. No importa lo que hayas hecho, no importa que seas el ayudante del Papa, ¿no? Del Papa León XIV, ¿sí? No importa, no importa. O sea, igual, ¿qué te va a pasar? Pues esa tragedia. ¿Y qué pasó? Solamente por no revisar los benditos frenos, mi vida se va a un tacho, o sea, porque eso implica muchos juicios, muchas demandas. ¿Y qué sucede? Recuerda que estamos en Lima, bueno, yo estoy en Lima, potencia mundial, así me han dicho, ¿no? Así que hay que repetirlo. Lima, potencia mundial, Lima, potencia mundial. Y justo hay un bachezazo, un bache pues tremendo, ¿no? Un hueco en el piso. Y se cae el carro, ¡pum! Y es un hueco tan grande que pues no puede ni avanzar, se queda ahí. El niño se asusta así y se va porque el tremendo ruido que hizo, ¿no? Al caerse. Tú simplemente te quedas atorado en el carro, en la pista. Tu carro se habrá roto, pero el niño se fue, nomás se escapó y no pasó nada. ¿Qué es eso? Suerte. Y la paradoja de la suerte moral viene de la mano justamente de eso. Si la suerte existe, ¿qué pasa si la suerte existe? Entonces no podemos controlarlo todo. No tenemos realmente libertad. Aquí quiero vincular con la libertad ahorita, ¿no? No decidimos, no importa qué tan bueno seas, si por un descuido se comete un hecho lamentable, podrías estar marcado de por vida. Y eso pues destruye las ganas de querer ser bueno. ¿Para qué estudiar ética entonces? ¿Para qué ser prevenido? ¿Para qué ser prudente? Si al final todo depende de la suerte. De todas formas, no hay gente que es muy malvada que por suerte no lo descubren. Y gente que es muy buena, que le descubren una cosita pequeña y de eso hacen todo un show. Pero si la suerte no existe, entonces tiene sentido la libertad. Lo cual que implica que tenemos que plantearnos en la situación de los mundos posibles. Hay que sopesar variables, lo que se llama el desarrollo de personajes, el multiverso, lo que se llama tu momento canónico. Todo eso sirve para algo, ¿no? Si te deja tu chica, a lo mejor tú eres un filósofo y te juntaste con tu chica que es de arte, ¿no? Y tu chica de arte se aburre de ti. No, ya no te quiero, y ahora quiero estar con el sociales, ¿no? Él es más interesante porque ha leído a Gramsci. Tú no lees ni a Lenin lees. Ya, entonces te dejas, te pones triste, pero justamente por eso te pones a hacer pesas, te pones todo fitness, todo fuerte, lees así como Platón, todo musculoso, tú comienzas a leer y a hacer filosofía, pues así, ¿no? De manera potente hasta que te dan premios, te haces famoso, qué sé yo. Momento canónico. Desarrollo de personaje. Te sobrepones a las circunstancias mediante deliberación y esfuerzo. Por eso, entonces, se vuelve necesario ser prudente. Porque no hay suerte. No hay suerte, pero sí hay libertad. Por lo tanto, se hace necesario actuar con ética, poner límites, ser mejores personas. La ética nos da consejos. Por ejemplo, uno que siempre lo digo, ¿no? Para pasar a lo siguiente es, siempre es bueno que sobre a que falte. Siempre es bueno que sobre a que falte. Siempre es bueno que sobren diapositivas a que falte diapositivas, ¿no? Si sobra, está bien, pues ya no, acabaré en otro momento, ¿no? Pero si faltan, ¿qué voy a hacer el resto de la ponencia hoy día, ¿no? Voy a comenzar a bailar, a ganarme la vida haciendo TikToks. Bueno, entonces queremos definir lo que es la libertad. Ese es nuestro gran conflicto como filósofos, entender la libertad. Entendiendo que la libertad está vinculada a la conciencia, dando lugar a la responsabilidad. ¿Qué significa realmente ser libre? Elegir voluntariamente una puerta, por ejemplo, ahí tienes varias puertas, ¿no? O tener la posibilidad real de escoger otra distinta. No es lo mismo elegir voluntariamente algo que el hecho de que sea posible escoger algo diferente. Esto nos enfrenta a un problema que veremos en un momento.
que tiene que ver con el experimento de Frankfurt. Bueno, la libertad se manifiesta de maneras diferentes. Por ejemplo, libertad de oponernos a la naturaleza para resistir sus desafíos, haciendo casas resistentes. Libertad de elegir a nuestras autoridades. Y el próximo año hay votos. ¿Por quién vas a votar tú, amiga de Lima, amigo de Arequipa? ¿Por quién vas a votar? ¿Ya sabes ya? Potencia mundial. Arequipa, potencia mundial, por si acaso. No, mentira. Esas son la libertad política. Vota por quien te dé la gana, ¿ya? Vota por quien quiera. Porque está bien, pero libertad política. Tienes la libertad de elegir a tu representante. Por si acaso, hace poco hice una encuesta personal, yo en mis redes sociales hago encuestas, y descubrí pues que la mitad de la gente no sabe por quién votar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y hay un fragmento importante que no quiere votar por nadie, ¿ya? Por si acaso. Bien. Libertad personal. Tienes libertad para salir a la discoteca, pues, ¿no? ¿Qué tiene de mal usted, profesor de la UNSA, ¿no? ¿Qué tiene de mal? Anda a la discoteca, con tal que no pase nada más, o sea, ¿qué tiene de malo? Pues el profesor de la UNSA, ¿y qué pasa? Voy a la discoteca a mover el esqueleto, ¿qué pasa? ¿No puedo qué? Vaya nomás a bailar y tómese un pisco sour, lo que sea. Libertad económica, también realizar emprendimientos, por supuesto, también. Libertad para tomar nuestras propias decisiones, qué carrera escoger. A lo mejor, no me gusta esta ponencia, ¿no? Mejor me voy a ver la ponencia, qué sé yo, pues que está organizando Agustín Laje, ¿no? Mejor, en vez de la San Agustín, Agustín Laje, pues, como está de moda Agustín Laje, ya. Hay una distinción importante entre la libertad positiva y la libertad negativa. En el texto de Isaiah Berlin, ahí se manifiesta, ahí se recomienda que se lea ese texto. Dos tipos de libertad, creo que se llama, Isaiah Berlin, o Berlín, como lo quieran pronunciar. La famosa distinción entre libertad para y libertad de. La libertad positiva se manifiesta de esta manera, por ejemplo. Libertad para elegir la carrera que usted quiera, para desarrollar un talento, para casarse con quien amas. ¿Sí? También la libertad negativa, justamente es negativa, ¿no? Es la libertad de no ser censurado, de circular libremente, de no ser obligado a ser cristiano, por ejemplo, ¿no? La Universidad San Marcos, San Agustín, pues, serán nombres de santos, pero yo no tengo por qué ser santo, ¿no? Para trabajar ahí, ¿no? Podría ser, si quieres, ¿no? Si quieres. ¿No? Yo particularmente soy agnóstico, ¿no? Igual respeto a los que tienen su creencia, ¿ya? ¿Cómo definimos libertad o libre albedrío? Por ahí va la dificultad, por ahí va el reto. Es como te decía, ¿no? Hacer algo por cuenta propia o tener la posibilidad de hacer lo contrario. ¿Sí? Digamos, comer una manzana. Hacerlo por lo que quieres, o la libertad también es tener la posibilidad de no comerla. ¿Cómo definir la libertad? Justamente aquí aparece el experimento mental de Frankfurt. Harry Frankfurt, por favor, no confundamos con la escuela de Frankfurt. Harry Frankfurt, filósofo también analítico. Remito a la lectura de ese texto, ya, la metafísica que vieron al inicio, de Garrett, ¿verdad? Imagínate esta situación. Una persona Smith va a robar un banco, pero hay un duendecillo que si Smith decide no hacerlo, lo va a obligar mágicamente a hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Acá hay un problema interesante. Finalmente, si bien Smith puede ser obligado por el duende a actuar de cierta manera, él decide robar el banco. O sea, de todas maneras va a robar el banco. Si él no quiere, va a ser obligado por el duende. Pero si él sí quiere, el duende no hace nada y termina robando el banco. Pero si es así, ¿por qué se considera que actúa con libertad? En este caso especial, porque tiene la voluntad de hacerlo. Si bien el duende puede obligarlo, si él decide por voluntad propia, entonces actúa libremente. Por lo tanto, la libertad no siempre tiene que ver con tener la posibilidad de hacer lo contrario. Y este ejemplo lo manifiesta así.
En este caso, Juan o de Smith no tenía la posibilidad de no robarlo, porque el duende lo iba a obligar, pero decide hacerlo por cuenta propia. Por lo tanto, la libertad consiste en actuar por cuenta propia. Bien. Hay un par de filósofos interesantes que cuestionan los conceptos de autodeterminación o de libre albedrío, que para el caso son muy semejantes, ¿ya? Aquí sí yo no soy tan tedioso, ¿no? Simplemente lo tomaré como semejantes. Ya, pues los que quieran profundizar van a ver más cosas. Fichte y Galen Strawson. Fichte sostiene que la autodeterminación es un concepto imposible. Fichte. Su argumento es muy interesante. Tiene que ver con la idea de la paradoja de la suerte moral. Y también Galen Strawson. Galen Strawson afirma también que el concepto de libre albedrío, o libertad si quieres tú, también es incoherente. ¿Por qué? A ver, mira, te voy a mostrar lo que no te dije de la paradoja de la suerte moral. Acá está, ¿no? Date cuenta de esto, ¿eh? Nuestra personalidad y nuestras acciones están condicionadas, es decir, de varias maneras, ¿no? Yo le pregunté a mis alumnos de la uni, ¿no? ¿Ustedes qué música les gusta? ¿No? Y son medio tímidos, ¿no? Pero me respondieron, ¿no? Rock, dijeron. Dijeron rock, no sé por qué, escucharán rock de verdad, pero bueno, dijeron eso ya. Y otro dijo música electrónica. Otro dijo que no tenía preferencia, no le gustaba la música. Bueno, así son, pues algunos alumnos no colaboran mucho. Bueno, a mí me gusta la música de los animes, por ejemplo, ¿ya? O de los videojuegos. A mí me gusta así, ¿por qué será? No sé, así soy. Ahora, la pregunta es, ¿realmente eres libre de que te guste eso? ¿O simplemente escoges lo que te ponen en el menú? La radio, tu vida, tu internet, ¿no? Una vez un amigo me hizo escuchar música del Islam. No es música del Islam, es música religiosa del Islam, ¿no? ¿Han escuchado cómo hacen las misas en el Corán? O sea, los musulmanes cuando leen el Corán lo leen cantando, ¿no? Es muy hermoso. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando escuché esto, qué bonito, ¿no? ¿Qué cosa es? El Corán, me están leyendo el Corán. Wow, le dije, ¿no? Me pareció muy bueno. Pero, ¿cómo sabes que te gusta realmente, que lo que te gusta lo has escogido? Date cuenta, ¿no? Que la gente nazca con un cierto carácter depende en gran medida de la herencia genética. Hay personas que nacen con temperamentos amables y bondadosos, mientras que otras son malvadas y egoístas. Así son algunas personas. Sus inclinaciones y valores sociales dependen mucho de la educación recibida. Las personas criadas en una subcultura de delincuencia probablemente vean el mundo de manera diferente a cómo lo verían si se hubiese formado en un ambiente más propicio. Probablemente se comportarían en consonancia y sin embargo no han elegido nacer, ahí está la palabra clave, en esas circunstancias. Nadie eligió eso. Yo no elegí ser peruano. Sin embargo, te juro que me gusta. ¿Ya? ¿Para qué ser suizo? ¿Para qué perderte las delicias que pasan acá? ¿No? El presidente pajerito, esa cosa. Eso no hay en Suiza, hermano. Quédate acá, nomás en Perú. ¿Ya? Entonces, sí, pues no elegiste nacer en esos lugares. Pues, ¿no? La situación en la que la gente se encuentra determina si tendrá oportunidades de comportarse heroicamente o cometer atrocidades. Claro, es muchas veces las circunstancias las que te obligan. Tú no decides libremente. Esa es la cuestión. Entonces, justamente por ahí van las críticas. La autodeterminación como digamos, es cuestionable y también el libre albedrío, porque en última instancia no se pueden explicar cómo, digamos, las circunstancias, lo que nos rodea nos influye. El famoso contexto, ¿sí? Tú ves a tu profesor bailando con una chica en la discoteca. Uy, uy, uy. Pero esa chica es pues enamorada, ¿no? Treintañera, cuarentañera, como él. Ay, no hay problema. Pero por ahí dices, no era su chica. Ay, no eran, ya. El contexto cambia todo. Por eso te digo, ¿no? La libertad es cuestionable mediante las críticas a la autodeterminación y el libre albedrío que van de la mano con los filósofos Fichte y Galen Strawson. Bien. Finalmente, el debate sobre el libre albedrío, finalmente el debate, ya para ir cerrando esta exposición,
tiene que ver con conceptos interesantes de fatalismo, determinismo, que seguramente ya conocías y que estás esperando escuchar. ¿Realmente somos libres? ¿Existe la libertad? Sí, sí existe la libertad. ¿Cómo se llama esa posición? Indeterminismo. Indeterminismo. Nosotros podemos crear nuevos valores. Nietzsche, por ejemplo, sería más o menos, ¿no?, un indeterminista. No estamos controlados, no estamos absolutamente determinados. El hombre puede autodefinirse, autotransformarse, se crea a sí mismo. Ser libre no es obedecer, sino crear tu propio sentido de vida. Aquí también pueden entrar los famosos existencialistas. ¿Ya? No, no hay libertad. No somos libres. ¿Quién plantea esto? El determinismo, ¿no? Toda esta línea determinista viene y tiene larga data, incluso se fortalece en la época del materialismo mecanicista, cuando se habla de eh, la causalidad explicada científicamente. El tema de que todo está conectado por leyes que no vemos, por relaciones que desconocemos, ese tema involucra la idea del determinismo, o sea, todo está dicho y hecho, ¿sí? Entonces, bajo estas consideraciones, Freud sería determinista. Bueno, pero con pinzas, ¿no? Con pinzas. Cuando se habla del inconsciente, por ejemplo, ¿sí? Tú sabes, ¿no?, que aunque los chicos no lo acepten o las chicas no lo acepten, porque lo reprimen, cuando los chicos buscan pareja, su pareja buscan que se parezca a quién, a ver. ¿Quién aquí es lector de Freud? ¿Habrán lectores de Freud en Agustín o no? El chico, según Freud, busca en su pareja a alguien que se parezca a su mamita. ¿Cómo se llama eso? Complejo de Edipo. Grosso modo, ya, yo sé que es más fino el tema, pero grosso modo. Y las chicas buscan en su pareja a alguien que se parezca a su papito. A esto se le llama. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Alguien por ahí quería hablar, creo. Complejo de Electra. Muy bien, maestro. Punto para usted. Si fuera tu profesor, te pondría punto. Ya. Complejo de Electra. Así es, doctor. Así es, doctor, ¿no? Pero, profesor, es verdad. Bueno, sí hay tendencias, ¿no? Hay tendencias. En fin, hay que profundizar más sobre eso. Zenón también sería determinista, ¿no? Para él habría un destino. Vamos a ver su posición más adelante. Y finalmente, la última respuesta, sí y no. ¿Somos libres? Sí y no. Realmente hay determinantes últimos, ¿no? Hay determinantes últimos. Digamos, yo no puedo ser libre de ser un caballo, por ejemplo, eso ya no se puede, ¿no? No puedo ser un caballo. Bueno, me puedo comportar como un caballo. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Hasta acá serían 20 minutos. Voy a dar unos 5 más. Unos 10 ya, unos 10 más para ir redondeando. ¿Ya? Pero voy a terminar antes. Escucha, entonces, yo no puedo cambiar a ser un caballo, ¿no? No puedo hacer eso. Puedo cambiar a ser una buena persona, a mala persona. Esta es la idea de libertad. Somos libres, pero dentro de ciertos límites. Eso se llama autodeterminismo. O sea, somos libres sí y no. Nosotros mismos somos responsables de lo que hacemos. Es la frase esta que dicen, ¿no? En tu casita te han pegado, tu mamá te pegó, tu papá era borracho, algo así. Por eso soy así, ¿no? Soy así porque mi papá me pegó, algo así, ¿no? Ya, bueno, pero tú puedes sobreponerte a eso. A pesar de que tu papá es borracho, tú puedes no ser borracho. Por eso sería el autodeterminismo. Una cosita que quiero agregar es que cada una de estas concepciones, en realidad, cada una de estas concepciones viene de la mano de una definición de libertad, lo cual es interesante. O sea, estas tres concepciones no definen la libertad de la misma manera, lo cual sería ya tema para filósofos, ¿ah? O sea, realmente, o sea, si no manejan la misma idea de libertad, entonces se le puede llamar a eso un debate, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema, harina de otro costal. Que, al igual que el determinismo, ¿no? ¿Qué sostiene el fatalismo? Que en realidad lo que va a ocurrir, va a ocurrir. No puedes cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?
va a ocurrir esto que tú vas a votar por un partido. Entonces, llega el contexto y votas por el partido, entonces no puedes actuar de forma diferente. Ahora, acá hay críticas. Hay críticas al fatalismo, a la idea de que todo está determinado, a que todo está predestinado. En realidad, si yo te dijera que ahorita en la Arequipa, ahorita en Arequipa va a ocurrir un gran terremoto, así que prepárense. En 5, 4, 3, 2, 1. Terremoto. No, mentira, no hay terremoto. No, no creo que haya tampoco. Pero no te preocupes. Si ocurriera eso y el destino estuviera así, planteado, la gente tomaría precauciones. La gente, no, ya, ¿dónde está? No, ayudémonos, todo eso, ¿no? Porque a pesar de que exista un destino, la gente puede hacer el esfuerzo para oponerse a eso. Esa es la idea, ¿sí? O sea, no podemos evitar lo que está por suceder, falso. Falso. Sí podemos evitar, pues es una crítica ligera al fatalismo. El fatalismo teológico es también interesante porque va en contra de la libertad, curiosamente, ¿no? Si Dios lo sabe todo, la famosa omnisciencia, ¿no? Omnisapiencia. Si Dios lo sabe todo, pues Dios ya sabe lo que vas a hacer. Dios ya sabe que vas a copiar en el examen. Dios ya sabe que vas a viajar a Apucalpa. Entonces, ¿eres libre realmente? No. Porque si él ya lo sabía, ya sabía lo que ibas a hacer, entonces no podías elegir lo contrario, porque él ya sabía lo que ibas a hacer. Bueno, este es también un tema interesante, cuestionable también, es ya debate para teólogos, ¿no? Respuestas al fatalismo, aquí tenemos algunas. Eso de que el futuro puede ser inevitable, en realidad sí, pero podemos ser libres igual. Podemos ser libres, ¿ya? Si usted tiene, digamos, la necesidad de viajar, puedes viajar, sí, pero en realidad tú decides las condiciones, ¿no? Es como que yo le diga ahorita a algunos de ustedes, ¿no saben qué? He encontrado este libro y en este libro dice que te vas a divorciar de tu pareja ahorita. ¿Sí? Eso dice, ¿ya? Y si ustedes estuvieran leyendo ese libro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que ocurra eso para divorciarse del amor de tu vida y a lo mejor la única que te aguanta? Ya, bueno, ¿en serio? O sea, a eso voy, ¿no? Si aquí dijera eso, que vas a divorciarte, nadie se va a quedar solo mirando y sin hacer nada. Inmediatamente actuarían en contra para, oye, no, yo la amo, nadie me la quita, ni qué sé yo, ¿no? Entonces, uno puede oponerse a lo que el futuro le plantea. Segunda crítica, esta es una crítica lógica que tiene que ver con el entendimiento de lo que son las proposiciones. Mañana habrá una guerra, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Si tú asumes que es verdadero o falso, según la lógica de Aristóteles, ocurre esta secuencia de ideas, ¿no? Si es verdadero, entonces necesariamente ocurre. Y si es falso, necesariamente no ocurre. Pero es verdadero o es falso. Por lo tanto, necesariamente ocurre o necesariamente no ocurre. Significa esto que va a ocurrir o no va a ocurrir sí o sí, con necesidad. Y claro, aquí, ¿cuál sería la crítica? ¿Cuál sería el ataque, digamos? La cuestión. Aquí tenemos que tumbarnos pues, la lógica bivalente pues, y aceptar que las proposiciones del futuro no se evalúan bajo la lógica bivalente, sino podríamos aceptar un tercer valor de verdad. Posible, indeterminado, desconocido, el que tú quieras, ¿no? La cosa es que no es solamente dos. ¿De acuerdo? Y finalmente, la responsabilidad moral también. El concepto de destino está vinculado al tema de responsabilidad. Si usted no tiene libertad, ¿cómo va a asumir la responsabilidad? ¿Sí? Claro, ¿no? Es el viejo argumento de los abogados, ¿verdad? Mi cliente no tomó su pastilla a tiempo, su pastilla es la que lo hace actuar tranquilo. Él tiene esquizofrenia, él ve cosas y no encontró su pastilla. Al final se olvidó y por eso actuó así, por eso salió a Megaplaza con pistolas, ¿no? Pensaba que eran extraterrestres. No debe ir preso, ¿no? Cosas así, ¿no?
argumento de la responsabilidad también cuestiona el tema de del fatalismo. Bueno, el determinismo ya se entendió, ya sabemos lo que es que todo está determinado, decidido, pero hay un mapita de estas cositas con el cual ya voy cerrando. Precisamente, ¿no? ¿Se acepta el determinismo y el libre albedrío? ¿Sí o no? Si usted acepta que hay determinismo y a la vez libre albedrío, lo que te decía, ¿no? O sea, hay las dos cosas, a esa propuesta se le llama compatibilismo. Y el incompatibilismo asume más bien que uno es verdadero y otro falso. Por ejemplo, para el libertarismo, solamente hay libertad. No hay cosas decididas, ¿no? Definidas. Y para el determinismo lo contrario, no hay libertad, solamente hay determinación. Claro, entonces, básicamente, el incompatibilismo asume que estos conceptitos pues son incompatibles. Pues. ¿Ya? Libertad y determinación no pueden ir de la mano. ¿Ya? Esa es la posición última en la que ha caído el debate. Por ejemplo, si el universo es determinista, tu elección ya está determinada de antemano, predeterminada. ¿Sí? No puedes elegir, ¿sí? Para el incompatibilismo. Ahora, el compatibilismo asume que en realidad ambas cosas pueden coexistir. Puede haber libertad, sí, dentro de algunos límites, sí, es básicamente lo que se plantea. Pero tú eres libre, ¿no? Tu elección es resultado de tus deseos. Claro, dentro de esos límites puedes decidir. Pero tú tomaste esa decisión de comer una pizza, por ejemplo. Y así pues es como se plantean estos temas. Bueno, hasta aquí llegamos. También le agradezco mucho su tiempo y para las preguntas, el debate, estoy abierto y predispuesto a conversar con ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, doctor, agradecemos al doctor Mora por su brillante exposición. Entonces abrimos ahora un breve espacio para preguntas y comentarios por parte de los asistentes. A ver, quienes deseen intervenir, pues levanta la mano. Tenemos una mano levantada del profesor Tapia. A ver, adelante, profesor. Sí, buenas noches. Un gusto escucharlo, doctor Rafael Mora, sobre temas tan interesantes, ¿no? Como el tiempo, el libre albedrío. Tengo tres inquietudes. La primera está referida al uso del término metafísica, ¿no? En el título de la conferencia se ha indicado metafísica del tiempo y del libre albedrío. ¿De qué manera está entendiendo usted el término metafísica, no? Hay varias formas de entenderlo, ¿no? ¿Usted cómo lo ha comprendido para hablar de estos temas? La segunda inquietud es sobre el tema del tiempo, que efectivamente nos ha mostrado que existen diferentes teorías al respecto, ¿no? Incluso se podría hablar de un tiempo biológico, de un tiempo social, ¿no? Pero no he llegado a escuchar, no sé si me he distraído, cuál es su postura al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo entiende usted el tiempo, ¿no? Y el tiempo, sí. Y la tercera inquietud es referida a este tema de la libertad, ¿no? Nos ha planteado muy bien todas las teorías que existen al respecto. Y me parece que usted está inclinado por el compatibilismo, ¿no? De acuerdo a lo que ha expuesto. Es decir, que hay razones para pensar que estamos sujetos a un mundo determinado, naturalmente, pero también existe la posibilidad de la libertad. En ese sentido, mi inquietud es saber cuál sería el fundamento ontológico de la libertad, ¿no? Si es que esta existe para usted. Gracias. Ya. Bueno, agradezco la pregunta. La cuestión de la metafísica, ¿verdad? Yo lo entiendo como el análisis de los conceptos fundamentales, por ejemplo, como lo que es ser, mundo, alma, Dios, y en ese especial sentido hago una distinción con la famosa palabra ontología.
¿ya? Lo entiendo así al menos, pero sé que hay mucho debate. Para algunos es sinónimo, para otros no. Entiendo que la metafísica tiene varios componentes. Uno de ellos es la ontología, otro es la cosmología, otro es la filosofía de la mente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, y a la última está la teología, ¿no? La teología filosófica. Entonces, la metafísica es una reflexión fundamental acerca de la mente, lo divino, también, por ejemplo, el tema del universo, entre otros. Eso es lo que entiendo. Ahora bien, el tiempo, con respecto a las posiciones que existen, sí, hay un debate poderoso y fuerte ahí, ¿no? Depende mucho del problema que vas a enfrentar, más que una definición así como quien agarra una herramienta, una llave inglesa. ¿Qué vas a atacar? A ver, mi experiencia personal, yo conozco lo que es la lógica temporal, ¿de acuerdo? Entonces, al conocer eso y a entender la naturaleza de las proposiciones, que no pueden definirse como verdaderas o falsas, las que hablan sobre el futuro, entonces uno tiene que ingeniárselas para poder calificarlas, en este caso con un tercer valor de verdad, para no caer en la paradoja o en el problema del fatalismo de los estoicos. Bien. Entonces, finalmente, la posición que yo tomo sobre el tiempo, más o menos, ¿no? Ahí sí me declaro para el tema de la paradoja del abuelo, sobre todo, ramificable, ¿ya? No asumo la idea del tiempo como algo lineal. Sí, pues, lamentablemente, me revelo como alguien que considera que el tiempo tiene ramas. Ramas hacia la derecha y ramas hacia la izquierda. Bueno, yo, dentro de mis limitaciones, sí creo que se pudieran dar los viajes en el tiempo y creo válidas estas reflexiones. Y es más, he escrito un poco del tema, obviamente sería más interesante conversar con físicos que con filósofos, pero algo podemos también añadir desde el punto de vista de la lógica. Bien, por lo tanto, me ayuda la idea de que existan múltiples opciones, ¿sí? Que el tiempo no sea solamente un pasado, presente y futuro, sino que fuera un pasado posible o un futuro posible y que se pueda el tiempo ramificar. Bueno, esa sería una de mis posiciones, en realidad, con respecto a la ponencia, ¿no? Bueno, una de tiempo que se podía plantear. Y finalmente, un fundamento ontológico para la libertad. Y aquí sí estoy en... Ese tema precisamente hace poco discutía con un amigo, Adán Ochoa, ¿no? Estábamos... Como él tiene una posición política, bueno, que yo creo que etiquetaremos como anarquismo, pero creo que a él no le gusta esa palabra, ¿ya? Pero yo creo que, bueno, entonces lo que él dice es un poco del tipo anarquismo, ¿no? Y él cuestiona la libertad, por ejemplo, ¿no? Desde esa perspectiva. Ya, bueno, para reducir la respuesta. Eh, eh, pienso que al respecto, de alguna forma, sí tenemos un cerebro, una conformación cerebral que marca ciertos límites sobre lo que podemos decidir, ¿ya? Entonces, mi estimado hermano, aquí me declaro seguidor de las neurociencias, ¿no? Si usted quiere resolver el problema de la libertad, le recomiendo revisar el experimento de Libet. Y el experimento de Libet te lleva por el camino de la neurociencia y las ciencias cognitivas y todo eso. Entonces, ya involucra aumentar nuestro marco teórico. Muchísimas gracias. A ver si tenemos otra pregunta de repente. Sí, efectivamente tenemos otra pregunta del profesor Valladares. Adelante, profesor. Buenas noches con todos.
Me causó rareza su apelación y confundir manga con anime. ¿Ya? 2, ahora, apelando a lo que dijo usted del viaje de Trunks, y puso el ejemplo de que si mato a mi abuelo y no cambio el futuro, ya, tendría que apelar a qué concepto del tiempo tiene en este mundo, en este espacio y el universo. Porque si usted no me dice eso, todo el tiempo que usted me ha mencionado solo afecta a este mundo, a este universo. Y usted también ha mencionado Avengers, ¿no? Los multiversos que también están en DC Comics. Y al final usted me mencionó que ha hecho el árbol de Yggdrasil, los 9 mundos, según los nórdicos. ¿Ya? Entonces, usted está diciendo que el tiempo que nosotros vivimos también se puede dar de la misma forma o de forma paralela, con universos paralelos, encontrando que nuestros alter egos, porque en toda la ponencia lo que he entendido es eso. Ahora ha hablado de libertad y astutamente le he dicho al profesor Wilber, vaya a ver el ejemplo. No nos dio una respuesta clara directamente, ¿no? Nos dijo astutamente, vaya a hacerlo. Entonces, doctor, me gustaría que usted me explique esa ramificación de Yggdrasil que está haciendo de los tiempos o del tiempo, y si en el universo hay tiempo y si es una constante, porque usted ya puede tener ahorita 19,56 en su reloj y yo puedo tener 19,60, digamos, ¿ya? Pero ese tiempo es relativo. En el universo hay esa forma para que usted diga que hay multiversos y todo ese tiempo, y si se da de la misma manera. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena pregunta, buena pregunta. Yo siempre animo a las personas a que hablen sin filtro, ¿ya? Y me encanta, me fascina y me parece muy bueno. Me salvó la campana. Debo abrir la puerta. Ahorita respondo, por favor. Un minutito me dan, un minutito. Ok. Ya estamos aquí. Estaba esperando una visita muy especial. Bueno, apunté tus preguntas. Oiga, usted tiene muy buen bagaje, qué bueno. Algún día hablaremos de One Piece, pues, ¿qué te parece? De la manzana del fruto del diablo, que lo hace elástico, y los 9 frutos, o de los chakras, podemos hablar, o del zorro de 9 colas, de Naruto, o podemos hablar de la Genkidama, como usted guste, doctor. Claro, me refería a que el tema de lo que se llama la filosofía pop, ¿no? Que a lo mejor no ha sido muy desarrollado en nuestro país. Cultura pop. En otros lugares sí, ¿no? En México, en Argentina, ¿no? Es que allá son más famosos los Comic Con, ¿no? Aquí, no mucho, no sé, se le ve como pérdida de tiempo, ¿no? Te contaré que incluso acá no teníamos, mi hermano le gustaba mucho los cómics, ¿no? Y aquí como son así, tenemos una educación espartana, lo quemaban, ¿no? Que rompían los cómics, ¿no? Que luego me percaté años después que si uno los cuidaba, eso podía valer millones, ¿no? Bueno, hablando metafóricamente. En fin. Sí, la distinción entre manga y anime, pues claro, ¿no? El manga es, ¿no?, la versión dibujada, impresa. El anime es más bien, ¿no?, la adaptación a la televisión o al formato audiovisual. Al menos eso es lo que por ahí hemos visto. El árbol de Yggdrasil. Cuando tú me escuchaste hablar de ramificaciones a la izquierda y a la derecha, mencionaste eso, supongo. No lo conocía. Para mí esto es música para mis oídos. Yo no lo conocía. O sea, yo lo dije porque pues, lo vi en un texto, en un texto que se llama Lógica Temporal, ¿ya? Que decía que para prohibir las paradojas, decía, hay que evitar las ramificaciones a la izquierda y las ramificaciones a la derecha, y el tiempo va a fluir como si fuera una línea, ¿no? Algo que me sorprendió ver en Loki. Cuando yo vi Loki, seguramente usted también lo vio, la serie ¿no?, de Disney, me llamó bastante la de caramba, que esto ya estaba en los cómics. Wow, ¿no?
Ya, y ahora, yo también, disculpa que te diga esto, ¿no? Pero es que de verdad, te recomiendo leer un texto que seguramente has leído, ¿no? Los superhéroes y la filosofía. ¿Lo ubicas? Sí, sí lo ubico. Ya, genial. Ahí hablan justamente de una especie de supertiempo, ¿no? O sea, por más que haya, claro, ¿te acuerdas, no? Por más que haya viajes en el tiempo, al pasado, al futuro, todo eso, toda esa historia de viajar al pasado transcurre en un supertiempo, que sería el tiempo, pues, ¿cómo llamarlo, no? Ahí lo llaman supertiempo, ¿no? El tiempo de los tiempos. No sé cómo denominarlo, ahí todavía está en debate la cuestión, ¿no? Entonces, sí, mira, yo amigablemente, ¿no? Le remití al amigo Tapia el experimento de Libet. ¿En qué consiste el experimento de Libet? Es un experimento que lo que deja más o menos claro es que tu cerebro decide por ti. Tú no eres capaz de darle órdenes a tu cerebro. Por más que uno piense que el libre albedrío es una especie de almita o de vocecilla que le da orden al cerebro, es al revés. Es el cerebro el que le da orden a todo lo demás. Entonces, esto cuestiona la idea del libre albedrío. Algo así como esta cuestión, a ver si se me entiende, ¿no? A mí, bueno, es un ejemplo burdo, ya, vulgar, discúlpeme si se considera muy vulgar, ¿no? Pues a mí me gustan las mujeres. No me imagino gustándome de hombres. Respeto a la gente que hace eso, respeto y no tengo problemas. Pero, profesor, pero según el multiverso, ¿no? Usted puede gustar de hombres en otros universos. Puede ser, pero yo no me imagino. Y por lo tanto, ¿la sexualidad sería algo elegido? ¿Yo elegí que me gusten las chicas? ¿Hay libertad ahí? Por eso el experimento de Libet plantea la cuestión de que en última instancia decide el cerebro. Y si es así, ese es determinismo, pues. Pero claro, habría que revisar neurociencia, ¿no? Pues os digo, aquí en filosofía lo que planteamos son líneas de investigación, ¿no? Y recomendamos buenamente textos, no con ánimos estratégicos y retóricos de escapar, ¿no? En realidad es que siempre es bueno recomendar textos, pero de nuevo agradezco mucho tus inquietudes, ¿no? Siempre es refrescante esas palabras, ese gesto, se agradece bastante. Escuchamos si hay alguna otra cuestión. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor, por su respuesta. Hay otra pregunta del profesor Corso. Sí, muy buenas noches, doctor Rafael. Buenas noches. Qué bonita la exposición, sobre todo porque nos hace pensar, pues esa es la tarea de la filosofía, ¿no? Ayudarnos a pensar. Y esto nos hace pensar demasiado. Y justamente yo tenía esa inquietud, ¿no? Un poco al comienzo de saber cuál es su postura, ¿no? Respecto al determinismo, respecto a la libertad. Porque las definiciones son pues vastas, ¿no? De muchos autores. Pero antes de plantearle mi inquietud, yo quería hacer un comentario, ¿no? Yo personalmente creo que no se podría viajar en el tiempo, tanto al pasado como al futuro. Y eso desde el punto de vista de la física, ¿no? Porque todavía no se ha descubierto cuál sería la energía que llevaría a esas dimensiones. Tendríamos que inventar o crear un combustible, una energía que sea necesario para eso, ¿no? Yo lo veo casi imposible. Creo que más fácil sería vencer a la muerte. Y de hecho el hombre ya ha empezado con eso, ¿no? Entonces, ese comentario yo quería hacer. Igual podemos seguir comentando, ¿no? Tendríamos que recurrir a la física para eso. El otro aspecto que se mencionó, que me parece muy importante, era con el tema de la religión, ¿no? Que decía que si Dios sabe que nos vamos a condenar o vamos a ser buenos o malos, bueno, pues es el culpable, ¿no? Ese problema teológico ya se superó hace mucho, ¿no? Igual que el tema de la teoría del valor, ¿no? Con Max Scheler, que no se sabía dónde estaba el valor y todo eso. Porque los mismos teólogos respondían, ¿no? Decían, el hecho de que Dios lo sepa no quiere decir que sea el culpable de que uno sea bueno o malo. Al final, en algún aspecto, si bien es cierto, en ese poquito libre albedrío que podríamos tener, dándole prioridad al determinismo, bueno, pues uno elige si hago esto, hago lo otro, ¿no? Por lo tanto, la omnisciencia y omnipresencia escapa a la decisión del ser humano. Por lo tanto, ya no habría ese conflicto de la culpabilidad de Dios
a lo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, el mismo determinismo deja de tener sentido. Ya, bueno, y el otro comentario que quería hacer, bueno, yo también estoy hablando de freudiano, porque es impresionante, pero Freud sigue vigente, ¿no? Muchas investigaciones que hemos hecho con algunos alumnos y colegas, por ejemplo, es increíble cómo el ser humano, cómo los hombres eligen un color específico, unas formas específicas igual que las mujeres, que determina la opción del sexo opuesto. Y esto no falla. Hicimos un experimento en más de 1000 personas para elegir formas o objetos que determinaban el sexo, el órgano sexual del sexo opuesto, y sí coincidía pues casi más de un 90%, ¿no? Lo que determina que Freud sigue vigente, pues, ¿no? Freud, la teoría freudiana es impresionante. Y creo que todos los problemas de las terapias de los psicólogos hacen referencia de que, sí, pues si tienes problemas porque tú has buscado pues a alguien que se parezca a tu mamá. En el caso mío, por ejemplo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo busqué a una mujer que se parezca a mi mamá. Y mis hermanas buscaron a un hombre que se parezca a mi padre. Y yo creo que ellas estarían acá, darían testimonio, ¿no? Sí, efectivamente es así. Es una cosa impresionante. Así que Freud sigue vigente. Pero no todos podemos ser freudianos, ¿no? Igual uno podría decir, Adler le responde a Freud, y Adler pues también es una cosa que nos convence también, ¿no? O sea, otra vez se repite esa discusión de la axiología, ¿no? Que no podemos ser ni muy objetivos ni muy subjetivos, pues acá tiene que ver el justo medio de siempre Aristóteles, ¿no? Pero yo quería saber, y acá mi pregunta, ¿no? Si es que si es que el libre albedrío tendría que siempre recurrir a la ética. Si el libre albedrío escaparía a cuestiones éticas. Esa es mi pregunta, porque esto abriría otra dimensión de la libertad, ¿no es cierto? Eh, no hay algo que se proyecte para el futuro que no esté determinado por el ser humano. Por lo tanto, ya tiene una connotación ética. Inclusive la revisión del pasado. Pero ¿habría otra forma de determinar, o el libre albedrío nos determinaría algo distinto relacionado a la ética? Quizás desde el aspecto teológico o algún otro aspecto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Ya, muy bien, ¿eh? Muy interesantes las reflexiones. Bueno, claro, entonces aquí el maestro pues duda de los viajes en el tiempo, lo cual a mí me gustan como oportunidades de ejercer el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, claro, yo sé que pueden haber limitaciones, ¿no? Pero como herramientas pedagógicas, esas suposiciones, ¿no? Pues sí, podrían ser válidas en un contexto pedagógico. Ahora bien, el tema de la religión, por supuesto, y está involucrado con la omnisapiencia divina, claro, es si Dios lo sabe todo, ¿hay o no hay libertad ahí? ¿Hay o no hay libertad ahí? Porque pareciera una predestinación lo que hubiera, ¿no? Finalmente, sí, es cierto. También se vincula con la paradoja de Epicuro, ¿no? Que plantea que si Dios pudo haber creado un mundo donde haya libertad o libre albedrío, pero no haya mal, ¿puede un mundo ser así para Dios? Con libre albedrío, pero sin mal. No, no puede. Entonces ahí responde el ateo. Entonces no lo puede todo, pues no es todopoderoso. Sí, pues lo que me llama de aquí la atención es la posibilidad de elaborar argumentos contradictorios, rebotantes, que es lo que me atrae finalmente. Bien, claro, usted también comentó sobre Freud, Adler, yo me acuerdo que Adler no fue refutado, o más o menos intentado refutar por Popper, ¿verdad? Por Popper, creo que ahí también hay una riña. Sí, ¿no? Los popperianos le han hecho mala fama a los estudios freudianos, ¿no? Hay algunas cosillas que sí, que buenamente Zizek, cuando habla de Lacan o de Lacan ahí, ¿no? Algunas cosillas, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Yo tenía también voy a decirlo, mi corazoncito popperiano, pero ahí hay algunas cosillas donde Popper ahí parece que simplifica bastante, ¿no? Pero bueno, es que también el Popper conoció eso, no conoció los desarrollos posteriores, ¿no?
esa es una pregunta muy buena. Si la reflexión de la libertad puede estar disociado de la ética. Pero es que la libertad es una cuestión humana, ¿no? Salvo que usted hable de una especie de libertad cósmica. O sea, de los mundos posibles. Porque cuando yo digo libertad, hablo de libertad del humano, del ser humano. Entonces sí, es una libertad con características antrópicas, si quieres tú, ¿no? Pero para hacerla ontológica, tendrías que plantearle la posibilidad de que el mundo tenga esta capacidad sin el hombre de, digamos, de esta variación, del sí o el no, ¿sí? Una de esas propuestas sería la del multiverso. Es decir, si hay multiverso, y si el mundo tiene diferentes opciones de ser, entonces eso podría ser llamado, ¿no?, una especie de libertad no comprometida con la ética, ¿no? Pero bueno, aquí estamos haciendo un ejercicio en realidad para entender su propuesta, que me parece en realidad un desafío, ¿no? Un desafío muy interesante. Agradezco sus preguntas. A ver, escuchamos, creo que está Diego ahí que quiere hablar. Sí, tenemos una última pregunta, me parece, por parte del profesor Rivas. A ver, adelante, profesor Rivas. Bien, muchas gracias. No sé si se me puede escuchar. Sí, fuerte y claro. Sí, sí, escucha bien. Gracias. Bueno, me parece interesante lo que he presentado. Yo reconozco que de filosofía analítica, bueno, hace tiempo que me había alejado un poco, pero, y también de este tema, pero me llama la atención que el abordaje que se hace de la libertad y del libre albedrío, normalmente desde la tradición analítica, pues lleva a discusiones a veces inacabables, ¿no? Porque también se sabe de defensores, por ejemplo, de libertarios, como se dice en esta discusión, ¿no? Que consideran que por más experimentos que haya de Libet o incluso algunos más contemporáneos, la carga de la prueba va a seguir siendo de los deterministas en el otro caso, ¿no? Yo entiendo que usted finalmente se ha orientado hacia un compatibilismo. Siendo honesto, no lo capté del todo todavía. Ah, pero, bueno, es que, a ver, digamos que yo tengo como referencia, por ejemplo, a Kant, no exactamente como un compatibilista, pero sí como alguien que no negaba ni un libre arbitrio o un sentido de libertad, y además tampoco un sentido que restrinja nuestras acciones a leyes naturales, ¿no? Yo lo que pediría es que tal vez haga una aclaración, o tal vez una explicación un poco más desarrollada sobre la posición compatibilista que usted tiene, porque no me parece similar a las que había escuchado antes. Y por último, a ver, ¿usted cree también que es posible pensar en otra? Entiendo que en el debate, como usted lo presente, como se suele presentar nuevamente, tradicionalmente, ya hace parte de ciertas condiciones para que algo sea libertad, ¿no? Porque se puede ver sentidos de libertad muy diferentes, ¿no? En Marx, por ejemplo, hay un sentido de libertad diferente. En, en Spinoza hay un sentido de libertad bastante diferente, ¿no? Y Spinoza no es ni determinista ni libertario en la discusión tradicional, digamos. Entonces, esas serían las dos cuestiones que me gustaría mencionar. Allá, muy amable. Específicamente, cuando yo conversaba con mi amigo, el buen Adán Ochoa, parece, como te decía, ¿no?, que él manejaba una posición extrema. Él parece que no acepta la libertad, lo ve como una ilusión dentro de ciertos parámetros. Entonces, yo le explicaba a él, ¿no? Creo que sí, no, o sea, sí hay libertad en un sentido micro, pequeño, ¿sí? Pero no la hay en un sentido amplio, en un sentido, pues, del desarrollo de las cosas. A ver, creo que no le expliqué porque no expliqué el concepto de historias consistentes, ¿no? Ya. A ver. No, sí, más o menos lo dije, ¿ya? Que de alguna forma, usted, si viaja al pasado y mata al abuelo, no obstante, sigue habiendo, así lo mencioné, ¿no? Sigue habiendo esta historia consistente porque finalmente, ¿qué ocurre? Como te decía, ¿no? Alguien muy parecido a su ADN se casa con la abuela engendra a alguien muy parecido al ADN de su padre y finalmente
sale usted, ¿no? De nuevo, ¿no? Como que no puede decidir, ¿no? A pesar de que está luchando contra todas las inclemencias, ¿sí? No puede decidir. Es como esta película que, caramba, que es antigua, ¿no? Que es como el día que se repite, creo que es el día de la marmota, ¿no? No sé si, disculpen, esa película es más vieja que el hambre, ¿no la han visto? El día de la marmota, ¿no? ¿La comisión? Es una película que narra la vida de una persona en un pueblo que se llama La Marmota, por el día de la marmota, algo así, y que todo ese día se repite, despierta y vuelve ese día, despierta y vuelve a repetir el día. Entonces, él harto comienza a luchar contra todo eso, mata a la gente, despierta ese mismo día la marmota, comienza a alejarse de una montaña, en la montaña se tira, despierta y otra vez el día de la marmota, entonces está atrapado ahí. La película termina pues diciendo que no, que hay que buscar el amor, y se enamora de alguien y ahí termina su maldición, ¿no? Parece que era una persona escéptica, ¿no? Del tema del amor, entonces más o menos el destino le quiere enseñar porque tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Ya, entonces yo digo esto, ¿ya? Que no podemos decidirlo en un sentido macro, amplio. Las cosas son lo que son, ¿sí? Así va a suceder. Pero en un sentido micro, puedo yo tomarme esas licencias, digamos, ¿no? Si finalmente yo sé que, voy a decir una cosa muy atrevida, finalmente yo sé que voy a morir el año 2049 y voy a morir atropellado por el Metropolitano, ¿ya? Que no sé si existirá, estoy haciendo una aventurada hipótesis, ¿ya? Sí, está bien, ahí está el destino ya, así va a quedar, pues, pero digamos que dentro de esas circunstancias yo puedo, digamos, vestirme de cierta manera, viajar a ciertos países, comer ciertas cosas, ¿no? En un sentido micro sí puedo decidir, pero en un sentido macro como que tengo la impresión, y ahí sí le concedí a mi amigo, sí, sí te concedo, ¿no? O sea, parece que no la hay, pero en un sentido micro sí, ¿no? Claro, él preguntaría, ¿pero qué importa micro? Sí, bueno, pues hay que conformar. Somos humanos, ¿no? La maravilla del ser humano es que, pues, debemos conformarnos con poco, pues, para enfrentarnos a lo titánico del universo, ¿no? Que finalmente nos va a aplastar, ¿no? O sea, con humildad mirar el universo y apreciar su poder, ¿no? Su poder. En fin, esa es la respuesta que te podría dar buenamente, estimado Diego, ¿no? Más bien, gracias por tus interrogantes, por tus preguntas. Y no sé si podemos pasar de repente al amigo Frank. Sí. Ok, si usted está disponible para responder, tenemos otra pregunta del profesor Frank Rodríguez. Sí, ¿qué tal, Rafa? Disculpa por extender tu tiempo, yo sé que tienes otras cositas que hacer, pero quería recordar esas épocas donde nos poníamos en los pasillos y conversábamos sobre estos temas y otros más, ¿no? Mi pregunta va por lo siguiente. Con respecto a la metafísica del tiempo, buscando el contexto de metafísica como condición de posibilidad lógica para que la organización ontológica se dé, ¿no? Es decir, toda sistematización ontológica ya presupone estructuras de condiciones supuestas o principios supuestos que lo realizan o la realizan y pueden formar la organización de seres o de existencias que pueden haber en ese sentido. Entonces, yo estoy colocando que aquí en tu exposición, que me pareció fantástica, hay dos cuestiones de análisis del tiempo, analíticamente. La primera es la función como comunidad científica del tiempo, es decir, la posición en la cual el tiempo tiene un determinismo, y la posición subjetiva o práctica del tiempo, es decir, nosotros percibimos el tiempo como fluir, ¿no? Como cambio, hasta como devenir. Entonces, en estas dos situaciones, tú mencionaste las complicaciones que hay con el ejemplo de la paradoja del abuelo, que se puede dar, como lo mencioné, ¿no? Con la solución clásica del pasado fijo, ¿no? El determinismo temporal, donde podríamos decir que la probabilidad de que ocurra algo que produzca una paradoja es exactamente cero, ¿no? Como lo dijo Nabokov, creo que si es que así se pronuncia. La función del multiverso, que hace un buen momento se ha hablado,
la del bucle causal, ¿no? La del bucle causal, donde tú decías, ¿no? Que puede conseguir una pareja afín al abuelo, ¿no? En este sentido, la visión o fórmula de solución de la paradoja del tiempo como antropológica, donde no existe el yo, ¿no? Un yo sólido, sino que el yo que está viajando es diferente al yo que ha viajado, ¿no? Y la visión lógica del tiempo, es decir, en la cual yo puedo decir que son límites del pensamiento o del lenguaje, las paradojas, y son producto de nuestro exocerebro, en la cual nosotros hemos creado formaciones de símbolos o estructuras culturales acerca de lo que yo creo que puede ser el tiempo. Pero no estamos viendo la construcción analítica, y en este caso me voy a pasar a Samuel Kripke, de la lógica temporal, ¿no? Y de la lógica modal en este sentido, de cómo nosotros estamos confluyendo el tiempo a través del concepto metafísico y el tiempo a través del proceso del sentir, ¿no? Del presente. Y esto delimita muchas cosas que tú has propuesto, porque lo voy a unir con el albedrío. Este albedrío tendría que ver con el determinismo o no determinismo del tiempo. En otras palabras, si yo tengo libre albedrío, quiere decir que el futuro está abierto, hay un indeterminismo. Si yo no tengo albedrío, es porque el universo está determinado. Y eso hasta condicionaría las formas de Dios, porque si Dios o un ser omnisapiente conoce todo y absolutamente todo, pasado, presente y futuro, quiere decir que ya sabe lo que vamos a decidir y dónde vamos a ir y cómo vamos a morir. Entonces no tengo una capacidad objetiva de lo que es la libertad interna de decisión, que es el albedrío, diferenciándola de la visión de libertad que yo la coloco en una función ontológica, es decir, la capacidad de hacer. Puedo tener albedrío, pero si no tengo libertad, ya es otra cosa, ya es otra cuestión, ¿no? En ese sentido, y me amparo a lo que mencionó Diego, ¿no? En Descartes, perdón, en Spinoza, ¿no? Para Spinoza no había una cuestión de albedrío, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros ya sabemos cómo estructuraba Spinoza la función de la libertad. Sí había una libertad, pero no había un albedrío. Entonces, estas cuestiones hacen pensar en lo siguiente. Cuando hablas de metafísica del tiempo, es decir, una filosofía de la física, ¿tú no crees que las paradojas sobre el tiempo o se dan a partir, o tenemos que revisarlas a partir de una función dimensional y teoría de las formas, o mejor dicho, teorías simbólicas de lo que nosotros percibimos de lo que es el tiempo, y no realmente de la visión de la duración, porque esta es una visión ya muy cultural, hasta muy ficciosa, ¿no? Como se han inventado multiversos y todo lo demás, que podrían existir, que podrían ser reales, perdón, sí, pero no van al clavo o al meollo del asunto, que es la función de qué conocemos como objetividad. Y en este caso sí me traslado a Popper. Yo también tengo, como veíamos tú, nuestro corazoncito popperiano, ¿no? Y te revelo conjeturas y refutaciones, ¿no? Todo esto es una conjetura-refutación. Entonces, esta posición intersubjetiva de lo que nosotros creemos que es el tiempo, no nos hace pensar que deberíamos ver cuáles son las aproximaciones y nuestros límites a través de lo que nosotros estamos pensando, y esto concluiría en algo fatal, ¿no? Que a mí hasta en cierto sentido le tengo temor, una ilusión del tiempo, ¿no? Que el tiempo es ilusorio. Y a mí no me gustaría que, bueno, y esto es subjetivo, ¿no? Porque el gusto o el deseo no es algo intersubjetivo en el sentido clásico de la objetividad, ¿no? En el sentido kantiano. A mí no me gustaría que se dé la eliminación o la ilusión del tiempo, porque acabarías con muchos problemas como el albedrío, ¿no? O disolverías, no solucionarías, sino disolverías, a lo Wittgenstein, disolverías el problema. Y no se trata de disolverlo para mí, ¿no? Esa es para mí una discusión o una forma de posición que no considero con Wittgenstein, ¿no? Me gusta abordar cómo poder solucionar el tema, no disolverlos. Disolvería el concepto de albedrío y libertad, ¿no? Que tendría que ver esto dentro de la neurofilosofía, que es la posición de analizar cómo son las estructuras que nosotros estamos concibiendo dentro de la realidad, ¿no? Y dentro de nuestra posición conceptual de lo que es, diferenciando entre realidad y mundo. Realidad es lo que existe y mundo es
todo lo que nosotros conocemos a partir de nuestra cultura, como tú lo has dicho, ¿no? Mi cosmovisión, yo no configuro el mundo, sino a mí la sociedad o mi cultura me configura para poder armar mis conocimientos, ¿no? Entonces nada viene de la nada, todo es una estructura. Entonces eso es lo que a mí me temoriza. A ver, cálmame el temor. Un gusto haber preguntado de esto. Okay. Muy amable, gracias por tu intervención. Muy, muy interesante, ¿no? Aquí la propuesta de definir la metafísica como condiciones de posibilidad lógica para que lo real se dé. Está buena, está interesante, muy, muy bonito. Me parece un poco kantiano, pero ya, pues, eso ya, bueno, también es mi impresión. Bien. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, ¿no? Efectivamente, creo que has dado en el clavo cuando dices de que cierta definición del tiempo va de la mano con el concepto o el problema de libertad, ¿no? Al parecer, el tiempo entendido como un bloque versus el tiempo entendido como un fluir, iría, ¿no? Más o menos, sí. Yo también lo vi, pero para manejar en la ponencia dije, uy, esto requiere hilar más fino, ¿no? Y lo dejé ahí, nomás solamente voy a ordenarlo de forma pedagógica y didáctica como para que se me entienda. Y agradezco, creo que se me ha entendido y justamente cuando hacen sus preguntas es cuando se revela que estamos llegando al meollo, ¿no? Que es finalmente eso, que parece que se conectan. Tiempo, en este caso, ¿no? Y también problemas éticos. Ahora bien, todo este asunto nos remite a la discusión por ejemplo, ¿no? que se revela en lógica, por ejemplo, que es el tema de si las leyes lógicas son leyes de la naturaleza, son leyes objetivas, digamos, o las leyes lógicas son generadas por alguna base neuronal, por alguna base cerebral, humanoide. Una inteligencia, quiero decir. Ya. Traslademos esta pregunta al tiempo. ¿Sí? El tiempo, así como hablábamos de las leyes de la lógica, el tiempo, sus leyes, aquella sustancia llamada el tiempo, es un tema de estudio físico, por tanto objetivo, por tanto medible, experimentable, repetible, o es un tema más bien de orden neurocientífico, por tanto cerebral, por tanto biológico, por tanto antropológico, humano. Y aquí siempre va a existir el debate, ¿no? Sobre quién incluye a quién. O sea, quién incluye a quién. Y ahí aparecen los reduccionismos. Y ya, pues eso sí es debate, pues debate de filosofía dura, así de eso que dura, pues, ni con 100 cajas de cerveza vamos a terminar, ¿no? Finalmente fisicalismo, porque pues la realidad es, ¿no? La realidad es objetiva, no puedes dudarlo, debe haber un anclaje, ¿no? Y otros, no, neurociencia, la neurociencia realmente es el fundamento de todo, porque todo lo que transcurre para la conciencia de alguien, pues. No puede haber un transcurrir sin alguien que sea testigo del transcurrir. Así que no hablemos de transcurrir puro, ¿no? O sea, y ahí está, pues, ¿no? Finalmente nos encontramos, ¿no? Otra de las caras del debate materialismo-idealismo. Otra de las caras, ¿no? Y yo sí pienso que es un problema, no creo que sea para disolverlo. Es que los que hablan de disolución, bueno, pues sí, son propuestas válidas, ¿no? Pero me parecen como que muy escépticos, ¿no? Ya, y no sé, pues no sé, ya, dejemos las posturas escépticas para esas personas de las que Manuel González Prada decía, ¿no? Pues que no están para la obra, ¿ya? Para no decirlo en términos insultantes, ¿no?
Los que no están para la obra, bueno, que sean escépticos, ¿no? Los demás todavía estamos para la obra, ¿no? Y para la obra implica que aceptemos el problema, no que simplemente digamos que es un error lingüístico, ¿no? Eso sería mi posición. Más bien, gracias por tu pregunta. Muy bien. Entonces queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Rafael Félix Mora Ramírez por su importante aporte académico y a todos ustedes por su asistencia y participación activa. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.